Hoy veo un México más separado que nunca, más desunido que nunca realmente. Veo un México que ve las cosas como si fuera una novela, donde hay nada más víctimas, victimarios, donde todos se hacen la víctima. Nadie se hace responsable de las cosas, nadie toma decisiones, todos están culpando a todos, gente culpando a gobierno, gente culpando a gente. Nadie se responsabiliza. Entiendo la parte de que estamos pasando por una situación difícil, por una pandemia, pero la pandemia es a nivel global, no es solo México. México no termina en sus fronteras, terminando México hay un mundo. Y entiendo la parte de que la gente esté molesta, esté enojada, porque al final de cuentas México, su gobierno federal no tomó las medidas necesarias para llevar a cabo, implementar diferentes situaciones que no pegaran tanto la pandemia, que a fin de cuentas es una pandemia de salud, pero que nos está pegando en la parte económica a todos. Entiendo que México no es parejo, el piso no es parejo para todos, y desde ahí entiendo la problemática. El quédate en casa no es parejo para todos. Hay un sector muy vulnerable en México que a final de cuentas todos los días tiene que salir literal a subsistir, a ganar dinero para llevar a casa comida e insumos diarios. Y esa es la parte que a veces el gobierno no entiende. Entiendo a ese sector que es el más vulnerable, el más afectado, que es el más molesto. Y si México hubiera tomado las medidas necesarias, entendería perfectamente el quédate en casa y todos se quedan en casa, pero México no es así. Hay una brecha que separa dos Méxicos y muchas veces el político en turno mete una cuña ahí para que todavía se separe un poquito más y pone a pelear a ricos y pobres. Pero es lo mismo, México no es una novela, no hay víctimas, no hay victimarios. Hay gente que hoy en día dentro de esta situación, al final de cuentas, sí está en un lugar privilegiado. Y si tú no estás ahí, tampoco los culpes, no los juzgues. Hay gente que batalló, hizo todo lo que pudo para estar ahí y se lo merecen. La otra es, entiendo, la parte social, o más bien no entiendo esa parte social donde están culpando todo el tiempo a gobierno, a los demás ciudadanos, donde hay una ignorancia total sobre el tema actual y que siempre están literal ignorando las situaciones, las advertencias, y más que ignorar, no tienen la conciencia de decir, pues las cosas están así. Si yo me puedo quedar en casa, pues me quedo en mi casa y ya, punto. Y no, lo que pasa es lo contrario. Y al final de cuentas eso va a traer una repercusión de salud. Todos los días entro en redes sociales y es un pleito en redes sociales. Todos están peleando contra todos. Todos se están dando, todos están haciendo la víctima. Nadie se responsabiliza. Entonces, no podemos tener este nivel de inteligencia emocional tan cuadrado, tan chiquito, tan reducido. Veo la separación dentro de un mismo estado, ya ni siquiera en México. Veo como un estado se está echando a sí mismo, culpando a los servicios de salud, culpando al gobierno, culpando a los secretarios de salud, diciendo que todo es una mentira. No sé, pero si se dan cuenta, el estado de al lado tiene la misma situación y el país de al lado tiene la misma situación y el país que está cruzando el Atlántico, el Pacífico, tiene la misma situación. Esto es a nivel mundial, no es solo en México. Esa es la parte que no entienden en México. México es como un niño chiquito, de mentalidad chiquita, y no nos abrimos a entender, a concientizarnos. Hoy veo como México es de los países más egoístas con su sistema de salud, específicamente hablando hacia sus trabajadores. El sistema de salud en México pues sí se está colapsando en algunos estados, en algunas ciudades, la Ciudad de México. Y los trabajadores del área de la salud de verdad están haciendo un papel que nunca les había tocado hacer y están dando prácticamente su salud por la salud de los demás. Y veo cómo la gente egoístamente los descalifica, los critica, y ha habido acciones que al final de cuentas los perjudica. También ha habido fallecimientos de personal de salud. Entonces, creo que sí, la sociedad está quedando a deber mucho en esta situación, gobierno obviamente también. Y entiendo la parte de gobierno. El gobierno al final de cuentas lo elegimos nosotros. Y la solución a México, a los problemas que hay en México, no la va a solucionar el gobierno actual, así como no la solucionó el gobierno pasado ni el gobierno que viene, porque al final de cuentas México vive en un sistema de democracia, de igualdad, pero esa igualdad no va reflejada en quién eliges como presidente.
Platón, Aristóteles tenían dichos que era cómo elegir a los gobernantes. Se elegían por medio de gente especializada en temas políticos, de educación, de salud, de economía, de desarrollo social, y ellos eran los especialistas en escoger a un primer ministro o alguien que los gobernara. Era un parlamento, lo que tenemos en Canadá, Gran Bretaña. Entonces, es gente especializada, no 120 millones de personas que van y salen y dan un voto por alguien que vieron 3 veces en spots, por redes sociales, por medios de comunicación, que al final de cuentas está comprado. Entonces, en teoría, todos estamos educados, pero no sabemos de política. Entonces nos dan 3 opciones. El día que vamos y votamos, recordamos el spot de alguien y por eso votamos. Así es el sistema en México. Entonces, cuando cambiemos nosotros nuestra mentalidad, nuestra conciencia, van a cambiar las cosas. El gobierno no es el culpable de todo. El que va a cambiar las cosas es la ciudadanía. Y ahorita ante la pandemia, creo que nosotros tenemos la responsabilidad social y moral de cambiar nuestra ideología, nuestra manera de actuar con los demás, nuestra manera de interactuar en redes sociales, de ser más responsables con lo que ponemos, hacia quién va dirigido. Y por parte de los gobiernos e instituciones, creo que pasando todo esto, el personal de salud, más que reconocerlos como héroes, creo que se merecen un buen bono salarial, un aumento en sus prestaciones, que realmente los valorice como las personas que son, porque ellos están dando su labor y su vida en gran parte de los casos, y eso es lo que la gente no ve. El sector salud hoy en día está desvalorizado y se tiene que reconocer lo que está haciendo. México necesita cambiar su mentalidad, humanizarse, ser mejores personas, simplemente unirnos como sociedad y no estarnos hateando todo y odiándonos y haciéndonos la víctima y haciendo todo como novela. Nada más hay que unirnos como sociedad. Al final me pueden criticar, me pueden odiar por hacer esto, pero es desde mi percepción, desde mi punto de vista, y es algo que veo todos los días. Y al final de cuentas estoy dentro de ese sistema de salud, este sistema de gobierno, y entiendo la parte vulnerable, entiendo la parte de enojo, entiendo la parte de gobierno, entiendo las deficiencias, y entiendo que los más afectados hoy en día es la parte más vulnerable de México y sus trabajadores en el sistema de salud. Entonces, simplemente unámonos como personas, como humanos, amémonos, no importa tu color de piel, tu sangre, si eres familia o no, simplemente abracémonos virtualmente. Y si alguien quiere indagar en esta plática, llenarlo un poquito más, pues luego podemos hacer algo entre varias personas que nos ayude a todos. Al final de cuentas, el que aporte lo mejor de sí es lo que todos estamos ocupando hoy en día.